Los postulados de Cauchy son importantísimos porque son el fundamento que nos va a poder permitir entender lo que es el tensor de esfuerzos de Cauchy. Aquí voy a utilizar el mismo ejemplo que se definió para definir fuerzas básicas y superficiales. Una tubería por la cual se conduce un determinado volumen de agua. Entonces en los postulados de Cauchy lo que se hace es plantear dos postulados. El primero de ellos tiene que ver con el vector de tracción. Si bien nosotros ya definimos T, que está en función de X y T, y que lo definimos en función de las fuerzas que se ejercen entre las paredes de la tubería y el volumen de agua, aquí es necesario entender un poco mejor en qué consiste este tema o esta definición del vector de tracción. ¿Por qué? Porque tenemos que definirlo matemáticamente. Entonces para eso voy a tomar un punto en esta superficie que tengo acá. Voy a decir que tengo un punto aquí, voy a definirlo por aquí en esta zona. Voy a hablar de un punto P, en el cual yo requiero conocer cómo es que está trabajando ese vector de tracción. Nosotros lo definimos por unidad diferencial de área, pero aquí necesitamos definir ese vector T. Y recuerden ustedes que la pared, ella ejerce una fuerza hacia adentro porque el agua trata de salir en esa zona. Si usted abre una abertura sobre una tubería de estas, lo que usted va a ver es que el agua sale, ¿cierto?, de esta forma. En la medida en que ese hueco sea más pequeño, va a salir con mayor velocidad. Y si es un hueco más grande, pues va a salir con menor velocidad. Entonces existe en ese punto P un vector T tal que lo tengo que definir matemáticamente. Entonces Cauchy lo que nos dice es que para usted poderlo definir, usted necesita dos parámetros importantes. El primer parámetro para esa definición se da en función, voy a escribir T, está en función de qué, específicamente del punto donde usted quiere analizar. Si esto es una fuga, usted tiene que analizar acá, estamos analizando este punto, o sea, usted puede tener tantos puntos P como desee. Y también está definido en función de n, y n es el parámetro importante acá, porque n es un vector normal a ese punto. Usted puede tener diferentes valores de n, pero específicamente n debe ser normal. Recuerden ustedes que usted tiene el área aquí definida. Esta área de S está definida para ese vector t. Entonces el n es el vector normal perpendicular a esa área. Entonces aquí yo dibujaría mi área n, si yo estoy dibujando o analizando ese punto, y tendría que sacar un vector tal, voy a tomar otra por aquí para que se ve un poco diferente, para todas las áreas viene siendo lo mismo. Tiene que definir un vector n que sea perpendicular a esa área de S. Tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que formar 90 grados con el área. Y como el área es estos diferenciales de área van cambiando porque esto es una curvatura, entonces usted definirá diferentes n dependiendo de donde esté ubicada o ubicado. Esa es la definición y eso es lo que abarca el primer postulado de Cauchy en términos de definición de T. Entonces, importante acá, dos parámetros, punto P, donde estoy ubicada o ubicado, y n, vector normal, al área donde estoy trabajando. El segundo postulado de Cauchy es simplemente la tercera ley de Newton. Nosotros ya de hecho la estábamos trabajando acá en el principio de acción-reacción, porque el agua trata de salir, pero la tubería no le permite eso, y hay unas fuerzas que se generan en sentidos opuestos, pero ya mirándolo dentro de la masa de agua, que es como lo analiza Cauchy, Cauchy dice que si usted tiene un punto dentro de ese volumen que usted esté analizando, haga de cuenta que usted tiene ese volumen que estamos mirando y le hace un seccionamiento mediante este plano. Usted lo que va a tener es dos secciones, si yo las separara. Y lógicamente si usted tiene un punto P en ese corte que está haciendo acá, pues uno diría el punto P queda en ambos lados. En realidad sí, queda en ambos lados. ¿Por qué? Porque
uno tiene que entender que ese punto P, como ya se está dividiendo, entonces debe ser equilibrado, o sea, el punto debe tener equilibrio. Y acá lo que yo diría es, voy a suponer que el punto P queda de pronto en esta zona y aquí queda la zona justo después del punto. Ahí yo tengo que tener, ya vimos la importancia del vector n que debe estar acá. Vector normal a ese punto, a ese plano, en este caso sería perpendicular a esta área que estoy haciendo acá, y tengo mi vector t también definido en esa forma. Entonces Cauchy lo que dice es que incluso dentro de del medio continuo debe cumplirse ese principio de acción-reacción, esa tercera ley de Newton, y por eso este debe tener en esta zona de acá un vector normal, un vector normal al área también que es negativo. O sea que debe ir en la otra dirección, y el t debe ser también en otra dirección, ¿cierto? Y deben ser iguales. Entonces yo diría que t debe ser igual a t', y yo diría, para ser más práctico, que es igual a menos t, entendiéndose que el signo menos depende mucho de cómo defina los n. Ese es el segundo postulado de Cauchy, que lo que me dice a mí es que debe cumplírseme la tercera ley de Newton, y por ende, cuando yo defino t, como lo planteamos en el primer postulado, pues esto simplemente debe ser igual a menos t en el punto P, y el n es el que me da la dirección. Esa es la importancia, por eso esos vectores de dirección son muy importantes, porque ya no estamos trabajando con el área propiamente, porque es un área infinitesimal, sino con el vector perpendicular a esa área. Esa es la definición